Bueno, compañeros, vamos a platicar entonces acerca de aparato respiratorio. Vamos a ver si podemos platicar aquí unos 30 minutitos acerca de este aparato, pues con lo básico y que no tenga pues tanta información, que luego después ahí les puede también generar un conflicto y carga de trabajo. Bueno, entonces, pues, ¿qué es el aparato respiratorio? Pues es este conjunto de órganos y estructuras, pues prácticamente es todo lo que conforma la vía respiratoria desde la nariz y la boca. Bueno, la boca es parte de tubo digestivo, pero también de cierta forma participa. Pero pues es la nariz hasta los pulmones, ¿verdad? Hasta la unión funcional que serían pues los bronquiolos. Pero pues este conjunto de órganos y estructuras que se encargan de captar el oxígeno para llevarlo hasta los alvéolos pulmonares y en el intercambio, en la hematosis, eliminar el dióxido de carbono producido por el metabolismo celular. Bueno, funciones esenciales, la ventilación pulmonar, el intercambio gaseoso que dijimos que era la hematosis pulmonar. Hematosis pulmonar es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, la regulación del equilibrio ácido-base, porque pues el dióxido de carbono como tal es un ácido y en ese intercambio pues de pronto participan también metabolitos del bicarbonato. Entonces pues sí, se ayuda al equilibrio ácido-base, ayuda a la filtración, humidificación y calentamiento del aire y pues también tiene participación en funciones de la fonación, olfacción y la defensa inmunológica, pues propiamente de, de este tipo de tejido. Vamos a dividir a nuestro aparato respiratorio en vías aéreas superiores y vías aéreas inferiores. Las vías aéreas superiores les comentaba que eran meramente pues las vías que participaban en el calentamiento del aire y pues en la conducción del aire hacia las hacia las vías respiratorias inferiores. Y es en las vías respiratorias inferiores en donde ocurría pues este proceso de la hematosis del intercambio gaseoso. En las vías aéreas superiores vamos a encontrar desde la nariz hasta la laringe y la epiglotis. Y entre ellos pues van a estar los senos paranasales y las tres porciones de la faringe, que la faringe pues es mixta, tiene una participación en el aparato digestivo y en el aparato respiratorio. E inferior de la laringe, de la subglotis, pues van a estar estas otras estructuras que va desde la tráquea hacia los conductos alveolares, que es pues donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso como tal. Los bronquiolos terminales y respiratorios ahora sí que serían pues la unidad funcional de, de nuestro aparato respiratorio. Entonces sí, pues su función principal aquí en estas vías aéreas superiores es la conducción, filtración, humidificación y el calentamiento del aire inspirado. Y en las vías aéreas inferiores pues se encargan meramente del intercambio gaseoso. Y aquí les ponía esta imagen pues para ver si, bueno, está medio pixeleadilla, pero para mostrarles más o menos a qué nivel comenzaban las vías aéreas inferiores, que es aquí, ¿no? Aquí medio se las estoy marcando con rojo, que es la región de la subglotis, más o menos en C5, que es donde inicia pues la tráquea, los primeros cartílagos de la tráquea. Aquí es donde ya inicia la tráquea como tal y pues inician las vías aéreas superiores. Aquí tenemos antes pues a la laringe, ¿de acuerdo? Y pues detrás acá, posterior, pues está el esófago. Todo esto es el esófago. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con lo de la nariz y las fosas nasales. Nada más comentarles que la nariz va a tener una parte ósea, que va a ser hueso como tal, y va a tener una parte cartilaginosa, que es la parte pues más distal o más anterior de nuestra nariz. Los huesos que van a estar conformando a la pirámide nasal sería los huesos nasales como tal, el vómer, por ejemplo, la parte superior del maxilar y el etmoides, y pues detrás de todo esto sería también el esfenoides. Entonces estos huesitos van a tener participación en la formación de la pirámide nasal, ¿verdad? Que pues es esta como tal. El vómer sería pues el tabiquito que nos va a estar dividiendo fosa derecha y fosa izquierda, y luego pues ya tenemos la parte cartilaginosa. La parte cartilaginosa que pues estaría como aquí, ¿sí?
Y pues es cartílago, pues yo diría que una tercera parte anterior es cartilaginosa y las dos terceras partes posteriores pues son ahora sí que las óseas. Entonces aquí las fosas nasales se dividen por el tabique nasal, el vómer y la lámina perpendicular del etmoides y el cartílago. También van a estar conformados pues aquí los cornetes, los superiores, bueno, déjenme se los pongo de color, que serían los superiores, los medios y los inferiores, y que pues casi siempre nosotros estamos viendo los inferiores al momento de que tenemos una rinitis, por ejemplo, casi siempre son los que se ven, pues los inferiores, que son pues unas bolitas rositas que aparecen ahí que de pronto ahí van las mamás preocupadas porque a su niño le salió rosa, una bolita rosa y sí medio brillosilla en la nariz y que pues a veces da comezón y pues están congestionadas, pero pues son esta parte de los cornetes inferiores como tal. Y aquí en esta parte de aquí arribita de la nariz pues vamos a tener la lámina cribosa, vamos a tener nuestro epitelio olfatorio, que este epitelio olfatorio pues se va a ser la parte sensorial que va a estar llevando la información de los olores hacia nuestro cerebro, epitelio olfatorio. Bueno, es el epitelio olfatorio, que a veces pues ese epitelio olfatorio es el que se destruye cuando tenemos algún tipo de infeccioncilla en la nariz y pues se tarda algunos días en restablecerse. Luego es por eso también, bueno, aparte que tenemos la nariz tapada, es por eso también de la destrucción de este epitelio que cuando estamos enfermos pues no nos sabe la comida, porque pues gran parte del sabor de la comida también lo da el aroma de esta. Eh, Aquí pues nada más, una parte posterior de la nariz, bueno, sí, sí la veríamos, una parte posterior, esta como si estuviéramos viendo la nariz por detrás, estaría así, ¿verdad? Y estas serían las coanas, y pues estas coanas, aquí vamos a tener la adenoides, atrásito, es una glándula que está, a veces se crece en los niños, la adenoides estaría aquí, y pues de aquí luego pudiéramos tener, bueno, tenemos más bien una comunicación con la faringe, con la garganta, esa es la faringe, y pues de aquí, por ejemplo, salen las trompas de Eustaquio hacia los oídos, las trompas de Eustaquio hacia los oídos. Luego esto aquí también se tapa de moco y da una disfunción tubulotimpánica. Entonces también cuando tenemos mucho moco en la nariz, a veces sentimos que los oídos nos duelen o nos pitan porque estos conductitos, las trompas de Eustaquio, pues se llenan un poco de moco y provocan una disfunción tubulotimpánica. O sea que la membrana timpánica que está acá aumenta aquí la presión, se chupa hacia adentro y pues duele, ¿no? Duele la membrana timpánica. Eh, Podemos tener aquí también descarga retronasal porque pues son como tal fosas nasales pero de atrás en nuestra nariz y pues puede llegar aquí a la garganta. Bueno, está en la lengua, suponiendo, ¿no? Entonces aquí se puede acumular muquito, ¿verdad? También en la orofaringe y luego cuando nos enfermamos pues eso nos da el respectivo carraspeo que estemos. O que luego decimos que tenemos flema pegada, que es meramente pues el moco que va bajando de la nariz hacia la faringe. Entonces, funciones, pues la filtración como tal del aire y las partículas, la humidificación, aumentando la humedad del aire, el calentamiento del aire también, la olfacción y la resonancia, o sea que también nos ayuda con la voz. Es importante aquí, por ejemplo, aquí del calentamiento, porque cuando hace frío, ya ven que luego dicen que cuando hace frío, pues nos enfermamos. Y sí es cierto, porque cuando hace frío, los cilios de nuestra nariz se ralentizan, se hacen un poquito más lentos y también las células de la defensa, las interleucinas, bueno, las células de la defensa producen menos interleucinas contra los virus sobre todo. Y es por eso cuando hace más frío, además de que en el frío los virus tienen un poquito más de tropismo, es por eso que cuando hace más frío, cuando nosotros estamos respirando el aire, es más fácilmente que nos contagiemos de un virus, o sea, que los virus penetren a nuestro epitelio respiratorio, nuestro epitelio de la mucosa de la nariz, y pues que se inflame la mucosa y pues ya nos dio ahí una rinitis. Entonces, porque las células del epitelio nasal, las de defensa, en el frío producen menos interleucinas porque los vibrios, los cilios, de la nariz se ralentizan y pues porque hay un tropismo de los virus también en el frío.
Bueno, y aquí una representación de la nariz, vemos que esta es la parte ósea y esta es la parte cartilaginosa de nuestra nariz. Aquí pues vemos el vómer, este sería el vómer, ¿sí? Los huesos pues laterales de la nariz como tal, el puente, el tabique nasal, narinas, aletas, los lóbulos. Bueno, aquí vemos que si es una parte cartilaginosa, me equivoqué, son 2/3 de la parte cartilaginosa de la nariz, 1/3 de la parte ósea de nuestra nariz. Es más el cartílago que lo óseo como tal. Entonces son los huesos piramidales de la nariz o los laterales. Y este pues sería el vómer. Bueno, en cuanto a los senos paranasales, pues sí comentarles que vamos a tener los senos paranasales frontales, los maxilares, etmoidales y esfenoidales, que meramente pues van a tener la función del calentamiento del aire, van a tener la función de la secreción de moco, van a tener la función de la resonancia de la voz, em, y pues aquí los senos paranasales se pueden infectar también, se infecta ahí el epitelio, se llena de moco y nos puede dar pues lo que es la sinusitis. Nada más mencionarles aquí de los senos paranasales que al nacimiento nosotros nos vamos a tener desarrollados los senos paranasales, los maxilares y los etmoidales. O sea, estos van a ser los senos paranasales que vamos a tener como tal desarrollados al momento de nuestro nacimiento. Conforme vamos creciendo en nuestra edad preescolar, se desarrollan los esfenoidales y hasta el último se van a desarrollar los frontales. Esto luego es importante porque luego estamos hablando de una sinusitis frontal, de senos paranasales frontales, en niños de 1 o 2 años, cuando pues ellos todavía no tienen neumatizados pues esos senos paranasales, ya no están creados. Entonces, sí es importante también por eso y pues que se van desarrollando hasta, bueno, desde el nacimiento hasta el término de la edad escolar y pues tienen estas funciones, ¿no? Aligeran el peso del cráneo, la resonancia de la voz, el calentamiento y humidificación del aire, el aislamiento térmico de estructuras vitales y la producción de moco. Entonces ahí es donde más que nada se va a estar produciendo el moco. Y son estos. Aquí tenemos los frontales, aquí tenemos los etmoidales, estos serían los maxilares, que casi siempre, como son los más grandes, los maxilares junto con los frontales, pues son casi siempre donde tenemos la sinusitis y pues aquí tenemos dolor e hinchazón y pues un moco purulento que huele muy mal. Estos son los cornetes nasales, los inferiores, los superiores y pues los medios, atrásito de estos. Ok, entonces de este lado aquí nada más vemos los esfenoidales que ya están en el nacimiento, pero se neumatizan o se terminan de formar hacia la edad preescolar. Aquí vemos pues todo esto es nuestra nariz, todo esto es nuestra nariz. Detrás de la nariz vamos a tener la orofaringe, ¿sí? Aquí tenemos las trompitas de Eustaquio que les estaba comentando. Aquí tenemos la orofaringe, la faringe y la laringofaringe o hipofaringe. Bueno, ya me viene muy hacia abajo, pero pues atrásito está la garganta, ¿no? Es lo que comúnmente decimos que es la garganta. Entonces, pues la faringe es la garganta como tal. Es un tubo que nos va a ayudar al paso del aire y nos va a ayudar también al como un traslado pues de la comida, o sea, va a tener una función en el aparato respiratorio, va a tener funciones también en el aparato digestivo, entonces es un túbulo músculo membranoso de 12 a 14 centímetros aproximadamente, que se extiende desde la base del cráneo hasta el borde inferior del cartílago cricoides, que sería aproximadamente hasta C6. Entonces continúa ya posteriormente con el esófago y un poquito más arribita se divide ya en la laringe y de la laringe lleva hacia la tráquea. Vamos a tener tres porciones de la faringe, sería la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe es pues la que va a tener contacto con la parte posterior de la nariz. Y aquí se va a contener pues la adenoides, ¿sí? Que es un tejido
Es un tejido, pues, linfático, es tejido del sistema linfático que se va a ir degenerando, se va a ir convirtiendo en grasita conforme, pues, las personas vamos creciendo, o sea, los tenemos más que nada, cuando somos niños, de pronto luego están muy grandes estas adenoides, y nos dan cierto tipo de problemillas. Y aquí, debajo de la nasofaringe, vamos a tener la orofaringe, que es meramente, pues, la porción que conocemos como la garganta. Sí, es donde, pues, vamos a tener la boca, por así dice oro, ¿verdad? De boca, por decirlo así, pues que es la parte de la faringe, es donde vamos a estar llevando nuestros alimentos hasta las otras porciones del sistema digestivo y pues donde también podemos de cierta forma respirar. Aquí se van a alojar las amígdalas palatinas, las linguales y pues las amígdalas sobre todo. Y luego es ahí las que se inflaman, las que se infectan y nos las dan las faringoamigdalitis, que las faringoamigdalitis se presentan a partir de los 5 años de edad. Entonces, un niño que es menor de 5 años, que presenta una infeccióncita de la garganta, menores de 5 años, pues raramente es una infección que necesite antibiótico. Entre los 5 y 15 años es el acme y el auge de este tipo de infecciones. Entonces, si es un niño de 7, 8 años que tiene dolor de garganta únicamente, pues lo más seguro es que sí sea una faringoamigdalitis, ¿sí? Y luego tenemos la laringofaringe, pues que es la que se conecta meramente con la laringe, va a tener en su porción posterior al esófago y en la porción anterior, pues va a continuarse la laringe. Entonces, la vía respiratoria va a estar por delante y la vía digestiva va a estar por detrás. Funciones, pues la conducción del aire, el paso del bolo alimenticio, defensa inmunológica, por esto del anillo linfático de Waldeyer, que serían las amígdalas y la adenoides también, el equilibrio de la presión, porque pues ahí tenemos a las trompitas de Eustaquio, que es lo que les decía que luego se provoca una disfunción tubulotimpánica, y también pues obviamente tiene funciones sobre la voz, la fonación y la resonancia. Bueno, y aquí solo platicarles que pues todo lo que está posterior a nuestra nariz sería la nasofaringe, lo que le continúa sería la orofaringe y ya nada más esta pequeña porcioncita de aquí pues sería la hipofaringe, que ya casi, casi, casi se extiende más hacia el esófago y decíamos que llegaba hasta C6, ¿verdad? Donde iniciaba el cartílago cricoides. La orofaringe, bueno, pues casi todo el epitelio respiratorio, pero más en la orofaringe es la que se infecta más comúnmente de infecciones virales en los niños y ya en los adultos mayores. Entonces, cuando tenemos dolor de garganta, la orofaringe, pues es la que se está inflamando. Respecto a la laringe, pues es una estructura cartilaginosa impar situada en la parte anterior del cuello entre C3 y C6. Comunica la laringofaringe con la tráquea y aloja aquí las cuerdas vocales. Por eso luego cuando nos enfermamos y se nos va la voz o tenemos una voz ronca, hablamos de que estamos ante una laringitis, o sea que la laringe está inflamada y por ende las cuerdas vocales. Esta laringe va a estar protegida por estos cartílagos laringios. Vamos a tener a los impares y vamos a tener a los parecitos. Los impares va a ser el cartílago tiroideo o la manzana de Adán. Debajo del tiroideo van a estar los cricoides y la epiglotis también sería un cartílago laringio, pero pues aquí la epiglotis va a tener funciones de conducción, o sea, va a permitir que cuando nosotros estemos deglutiendo alimentos, la epiglotis lo que hace es como una puerta que cierra la laringe para que el alimento no pase hacia la laringe y la tráquea y que todo el alimento pues esté llegando hacia el esófago. Entonces la epiglotis se cierra con un movimiento, bueno, ahorita se lo explico, pero se cierra cuando estamos deglutiendo, ¿sí? Para que no pase alimento hacia nuestra vía respiratoria. Tenemos otros cartílagos laringios que van a estar posteriores, pero van a estar pares y muy chiquitos, que son los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. De estos yo creo que los más importantes son los aritenoides, que van a ser un poquito más grandes y pues van a ser los que van a tener ahí la conexión con las cuerdas vocales. Es donde las cuerdas vocales van a tener mayor parte de su inserción. Entonces aquí se insertan y pues van a tener funciones también sobre la fonación y la voz. Bueno, vamos a tener estas cuerdas vocales verdaderas y vamos a tener cuerdas vocales también falsas, que van a ser las bandas ventriculares
Vamos a tener la glotis, que es el espacio entre las cuerdas bucales, que nos va a dividir a las verdaderas y a las falsas. Y luego vamos a tener también un vestíbulo y un ventrículo laringio, que pues es el que se va a estar abriendo al momento de nosotros estar hablando, ¿sí? Las cuerdas vocales verdaderas son las que van a estar visibles en todo momento y las cuerdas vocales falsas van a ser las que se van a ver únicamente cuando estamos hablando, pues que se está moviendo pues como tal esa parte de las cuerdas vocales. Funciones de la laringe pues es la fonación, la conducción del aire, la protección de la vía aérea a través de la epiglotis, el reflejo tusígeno, cuando tenemos ahí un cuerpo extraño en la laringe, que se nos atora algo, que se nos vaya algo de agua o un arrocillo, pues luego que empezamos con la tos. Y pues con esto también, para despejar la vía aérea en esa posición, pues podemos utilizar la maniobra de Valsalva, ¿no? Que es luego lo que vemos que nos ponemos atrás de la persona y ejercemos presión sobre su epigastrio o sobre el apéndice chifoides del esternón para liberar la vía respiratoria. Bueno, entonces aquí nada más de los cartílagos, aquí por ejemplo, pues tenemos aquí la glotis, es aquí donde tendría que estar la glotis, debajo de la glotis pues están las cuerdas vocales, aquí pues este espacio sería el vestibular de la laringe, sí, bueno, es desde acá, el vestibular de la laringe, de este lado, del lado derecho, pues vamos a tener a nuestro cartílago tiroideo, por debajo de nuestro cartílago tiroideo vamos a tener al cartílago cricoides y pues la epiglotis está un poquito más arribita. Ah, miren, aquí está. Y este es el hueso yoides que está aquí, que está atrás de la mandíbula. Mm, luego cuando tenemos una persona que se está asfixiando, que tiene una epiglotitis, o sea que la epiglotis está inflamada, pues no deja pasar aire hacia la vía respiratoria. Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser una epiglotitis o que pasó algo aquí, que pues total la persona no puede respirar. Aquí es donde se hace la cricotiroidectomía, en esta zona, en este espacio entre el cartílago tiroides y el cricoides. Se hace una cricotiroidectomía, pues para ahí poner un tubito mediante el cual vamos a estar apoyando al paciente con la ventilación. Es una incisioncilla que se hace ahí, ¿sale? Bueno, muy bien. Entonces aquí nada más les pongo esta imagen para que puedan ver el resto de los cartílagos. Estos serían los cartílagos los corniculados o de Santorini y los cuneiformes o de Grisberg, ¿sí? Los corniculados pues van a ser los que van a aparecer un cuernito, los aritenoides pues van a ser los más grandes y los cuneiformes los que van a tener pues como forma de cuña, ¿de acuerdo? Entonces, estos nada son los posteriores, estos pues, los más importantes serían, bueno, todos tienen su función, todos tienen participación en la fonación, pero los más importantes serían los aritenoides, que son los más grandecillos. Respecto al epiglotis, pues ya vimos que estaba un poquito arribita del hueso ioides y estaba también pues arriba, obviamente, de los cartílagos, del resto de cartílagos tiroideos. Entonces, es un cartílago elástico no hialino en forma de hoja ovillo. El pedículo de este cartílago se va a insertar en la cara posterior del cartílago tiroides. Va a estar tapizado por una mucosa y tener una cara lingual, por lo tanto, o sea, la cara que va a estar dando hacia la lengua y una cara laringea que pues ya va a ser epitelio respiratorio, que sería pues un epitelio simple, plano simple, ¿sí? Y el epitelio lingual pues es un plano estratificado, porque pues la lengua se descama mal y se necesita pues más protección. Y la lengua por los alimentos, que si son ácidos, que si están calientes, etcétera, etcétera. Este epiglotis está unido al hueso yoides y a la lengua mediante los pliegues glosoepiglóticos. Bueno, es móvil porque al estar descendiendo cuando se hace el movimiento de deglución, la lengua se hace un poquito hacia atrás, la base de la lengua, y empuja el cartílago del epiglotis hacia atrás para que cierre a la laringe, ¿sí? Mide aproximadamente 4 centímetros de longitud, es una estructura impar y mediana de la laringe. La función es desviar el bolo alimenticio hacia el esófago durante la deglución, evitando su paso a la vía aérea, lo que les comentaba, ¿no? Que pues tiene esta función protectora para que los alimentos
no se vayan hacia la vía aérea cuando estamos comiendo. Y aquí viene el mecanismo de cómo funciona. Al deglutir la laringe asciende, o sea, la laringe se hace un poquito hacia arriba, pero la base de la lengua se hace hacia atrás, hacia una región posterior. Y aquí va a estar la epiglotis. Entonces la epiglotis que está aquí, pues nada más se hace un poquito hacia atrás y cierra el vestíbulo laringio. Y esta es la epiglotis. Bueno, esta es una epiglotitis. Aquí tenemos una epiglotis inflamada, que es a veces ahí lo que se ve, una epiglotitis. ¿De acuerdo? Entonces, pues cada vez que estamos deglutiendo, pues va a estar doliendo mucho porque la epiglotis va a estar inflamada y acá, miren, acá cuando está la lengua. Esta es la parte posterior de la lengua. Y póngale que aquí está la epiglotis. Entonces, la laringe asciende, esta parte de la lengua se hacia atrás y pues se cierra aquí el vestíbulo de la laringe. Bueno, entonces este epiglotis tenemos algunas enfermedades que les decía que era la epiglotitis y pues esas son peligrosas porque sí nos pueden cerrar como tal la vía aérea o pues ya también más grave una laringotraqueitis o pues sí es el croup, ¿verdad? Una laringotraqueitis. Cuando tenemos ahí también un cuerpo extraño atorado, pues es igualmente peligroso. Muy bien, chicos, entonces vamos un poquito rapidillo, vamos aquí a tráquea, pues nada más saber que inicia esta tráquea en C6, aproximadamente donde está el cartílago cricoides, aproximadamente donde termina la hipofaringe. Entonces un cartílago de 10 a 2 centímetros de longitud con 2 a 2,5 centímetros de diámetro, o sea, no es un tubo tan grande, se puede obstruir pues fácilmente, ¿sí? Con algunos objetos extraños, con dulces, con juguetes. Entonces, pues sí, hay que tener cuidado también con eso. Va a estar compuesto de 16 a 20 anillos cartilaginosos y su longitud puede ir desde 6 C6, de la cervical 6 hacia T5, hacia la torácica número 5. Entonces van a tener estos anillos cartilaginosos en forma de C, donde van a estar pues cubriendo la parte anterior y la parte posterior es la que, pues, como quien dice, quedaría descubierta, que es donde va a estar iniciando el esófago. Va a tener una pared posterior que va a ser músculo traqueal y pues la mucosa. Aquí vamos a tener un epitelio cilíndrico ciliado, pseudo estratificado con células caliciformes. Epitelio cilíndrico ciliado, pseudo estratificado, o sea, como que se estratifica, como que no se estratifica, y pues va a tener también cilios ahí para tener una producción de moco y pues de cierta forma nos va a ayudar a la defensa también. Va a estar terminando esta tráquea en lo que se le domina la carina. La carina, bueno, si dibujamos la tráquea, pues estaría así. Tenemos nuestra bifurcación de los bronquios principales y esto de aquí, esto de en medio, sería la carina, o sea, la bifurcación de estos dos bronquios. En cuanto a la función, pues va a tener funciones en la conducción del aire hacia la laringe y los bronquios, va a mantener la vía aérea permeable gracias a sus anillos cartilaginosos, o sea que no se van a estar colapsando. Y pues también si tenemos aquí una traqueitis, o se infecta o se quema la tráquea, pues nos va a estar dando ahí un reflejo de oxígeno. También cuando hay presencia de mucho moco ahí en la tráquea, pues por un mecanismo de defensa, por limpiar todo ese moco, pues vamos a estar tose y tose, ¿verdad? También aparte, pues de que cuando tenemos una infección de vías aéreas respiratorias, pues el epitelio este epitelio se destruye y pues deja a nuestra mucosa desprotegida y pues es más fácilmente que se esté irritando con el aire, sobre todo con el aire frío. Entonces, si tenemos ahí una traqueitis o tenemos una infección de vías respiratorias, tanto superiores e inferiores, y tenemos una destrucción de nuestro epitelio, pues nuestra mucosa queda desprotegida y a veces hasta el aire, o sea, al respirar el aire frío puede activarnos este reflejo de oxígeno. Bueno, pues aquí tenemos a nuestro cartílago tiroideo, a nuestro cartílago cricoides y aquí tenemos C5 y aquí estaría iniciando pues nuestra tráquea, ¿verdad? Que dijimos que son de 16 a 20 anillos cartilaginosos en forma de C. Esta sería la carina, esta porción de aquí. Y aquí tenemos a nuestro bronquio principal del lado derecho y bronquio principal del lado izquierdo. Entonces vamos a pasar al árbol bronquial.
donde vamos a tener varias segmentaciones y estas segmentaciones va a estar dividiendo en bronquios principales, bronquios secundarios o lobares y bronquios terciarios o segmentarios. Después de los bronquios segmentarios vamos a tener a los bronquiolos y pues en las zonas distales de los bronquiolos vamos a tener a nuestros alveolos, ¿sí? Aquí es importante pues que sepamos que vamos a tener de bronquios secundarios lobares tres del lado derecho, dos del lado izquierdo. Y esto es porque, pues nada más, bueno, ahorita que pasamos a pulmón, van a ver que el pulmón izquierdo nada más va a tener dos lóbulos y el pulmón derecho va a tener tres lóbulos. Y esto es, pues, realmente porque el corazón va a estar ocupando parte del pulmón izquierdo y pues va a ser de cierta forma un poquito más chiquito el pulmón izquierdo. Sí, por eso ahí nada más vamos a tener dos lóbulos. Bronquios principales podemos tener dos, el derecho y el izquierdo, que el derecho va a estar un poquito más ancho, pero corto y el izquierdo va a ser más largo y delgado. Bronquios terciarios, pues tenemos de 18 a 20. De pronto, aquí, pues esto sí, esto está fácil de aprender, pero luego sí les pueden preguntar ya en anatomía que cuántos bronquios terciarios tenemos de cada lado, sean del lado derecho 10 y del lado izquierdo de 8 a 10, ¿sí? Bueno, entonces este es nuestro árbol bronquial. Aquí vemos a nuestros bronquios principales, el derecho y el izquierdo, que ya dijimos que el derecho está más ancho y más corto que el izquierdo. El izquierdo es un poquito más largo y largo. De la bifurcación de estos bronquios primarios vamos a tener los bronquios secundarios, que del lado derecho vamos a tener tres lobares y del lado izquierdo vamos a tener dos lobares. El bronquio derecho se va a dividir, bueno, del lado derecho vamos a tener tres divisiones que serían los superiores, los medios y los inferiores, y del lado izquierdo vamos a tener a los superiores y a los inferiores. Y aquí miren, les puse este esquemita porque de pronto como que es más fácil hacer la identificación de las bifurcaciones. Aquí ya tenemos a nuestros bronquios. Déjenme les señalo para no rayarlos y rayar más el esquema. Tenemos a nuestro bronquio derecho principal y tenemos a nuestro bronquio izquierdo principal que van a ser de la bifurcación de la tráquea. Aquí está la carina. Entonces, miren, aquí arribita dice, el bronquio principal derecho se va a dividir en tres, en el lobar superior, en el lobar medio y en el lobar inferior. El lado izquierdo, el del lado izquierdo se va a dividir en dos bronquios secundarios, que sería el lobar superior y el lobar inferior, que sería aquí, ¿verdad? Superior e inferior. Y acá sería superior, medio e inferior. De acá, de, de los tres lobares, de los tres lobares del lado derecho, vamos a tener el superior se va a bifurcar en tres, el medio se va a bueno, va a ser una bifurcación en dos y el inferior va a tener cinco bifurcaciones. Esto no es necesario que se lo aprendan, ya luego lo van a conocer en anatomía, pero pues nada más tengan el conocimiento que existen estas bifurcaciones y que en total van a ser 10 del lado derecho y de 8 a 10 del lado izquierdo. Y acá el superior se va a dividir en 5 y el inferior se va a dividir también de 3 a 5 igualmente. Y aquí tenemos pues nuestro corazoncillo, ¿sí? Nuestro corazoncillo va a estar un poquito más recargado hacia el lado izquierdo y es por eso que el pulmón izquierdo de pronto va a estar un poquillo más chiquillo, ¿sí? Esto acá, bueno, estas son las pleura, ya aquí no nos entretenemos tanto, pero nada más mencionarles todos los bronquios ya serían los bronquiolos, y en los bronquiolos pues vamos a tener los alvéolos, que es donde se va a dar el intercambio gaseoso, la hematosis. Bueno, aquí nada más recordar los bronquios principales, el derecho y el izquierdo, el principal pues va a tener una longitud de 2.5 centímetros y el izquierdo va a ser el doble de 5 centímetros. El diámetro, decíamos que la tráquea era 2.5 centímetros, aquí en el derecho vamos a tener 1.5 centímetros y en el izquierdo un poquito menor, 1.2 centímetros. Como, como el bronquio derecho va a estar un poquito más gordito y va a ser, pues, sobre todo más gordito, o sea, va a tener un diámetro mayor, aquí es más frecuentemente aquí, en esta porción, es donde se van a estar alojando los objetos extraños, ¿sí?
los objetos extraños. Y luego yo les decía, bueno, nosotros siempre nos han dicho ahí en la carrera de medicina que podemos utilizar como mnemotecnia la posición de la mano para saber cómo están nuestros bronquios, o sea, cuál es más largo y cuál es más corto. Y nos dicen, pues ustedes saluden a la bandera, hagan un saludo a la bandera como tal, pongan la mano aquí en su pecho y concéntrense en donde queda su pulgar y en donde queda su índice. Entonces, el índice va a estar representando al bronquio izquierdo y el pulgar va a estar representando al bronquio derecho. Porque sí, incluso hasta el bronquio derecho es más vertical y el bronquio izquierdo va a ser un poquito más lateral y largo, pues para llegar hasta el pulmón izquierdo, que está un poquito más alejado de la carina por el corazón que está ahí en medio. Sí. Bueno, entonces ya los bronquios secundarios, que ya los platicamos, ya supimos cuáles son, no hay que entretenernos más en esto. Y sí, van a ser los secundarios por el número de lóbulos que va a estar dividiendo, bueno, el número de lóbulos que vamos a tener en nuestros pulmones. Del lado derecho vamos a tener tres lóbulos y del lado derecho vamos a tener dos lóbulos, o sea que nuestro pulmón del lado derecho se va a dividir en tres partes y del lado izquierdo se va a dividir nada más en dos. Y luego ya de aquí pues vamos a tener a los bronquios terciarios y de los bronquios terciarios pues ya van a decir los bronquiolos, que esos bronquiolos pues ya van a ser muchísimos más, ¿sí? Y es ahí donde van a estar los alveolos. Aquí de los alveolos pulmonares, pues mencionar que van a ser saquitos aéreos en forma de uvitas, van a estar como uvas pequeñitas, como racimos, en donde se va a estar dando el intercambio gaseoso. Están ahí los alvéolos, si se fijan aquí nos dice que podemos tener hasta 300 millones de alvéolos por pulmón. Y miren, el tamaño es súper chiquito, de 200 a 300 micras. Va a tener una superficie de intercambio en total, todos estos alvéolos de 70 a 80 metros cuadrados. O sea, es un montoncísimo, ¿no? Y va a tener nada más un espesorcito de la membrana de sus alvéolos de 2.5 a 0.5 microgramos. Aquí en nuestros alvéolos es donde vamos a tener la producción de surfactante por parte de los neumocitos tipo 2 y vamos a tener también a los neumocitos tipo 1, ¿sí? Que van a estar conformando pues ahí el epitelio alveolar, vamos a tener la membrana basal alveolar que es donde se va a estar dando el intercambio, los espacios intersticiales que es luego que va a estar separando a cada alveolo. Vamos a tener las membranas basales capilares que también van a participar en la respiración y pues parte del endotelio capilar que es donde va a estar llevando a cabo la oxigenación de la sangre que va llegando a los pulmones y todo esto conforma pues la membrana alveolo capilar. Aquí nada más decimos que pues se da la hematosis en esta porción respiratoria de los alveolos y aquí nos menciona la ley de Fick que meramente nos dice que los gases, como estamos buscando un equilibrio, los gases van a pasar de donde hay una mayor presión hacia donde hay una menor presión. Si tuviésemos, por ejemplo, una mayor presión alveolar respiratoria de nuestro oxígeno en los alvéolos, o sea que la presión de oxígeno en el alvéolo fuese menor que la presión de oxígeno en la sangre venosa, pues no pudiera darse el intercambio gaseoso. Porque lo natural, o sea, la ley de Fick nos dice que desde donde hay más presión va a pasar hacia donde hay menos presión para que se busque un equilibrio de los gases. Entonces, como en el aire alveolar, o sea, en los alveolos tenemos más presión de oxígeno, este gas, este oxígeno va a estar pasando fácilmente hacia la sangre venosa, que tenemos aquí una presión de 40 milímetros de mercurio, de 40 a 95. Entonces hay menos presión aquí que acá. Entonces el aire alveolar, el oxígeno pasa hacia la sangre venosa y eso es la hematosis. Y en cambio, acá en la porción alveolar, en el aire alveolar, vamos a tener una presión menor de dióxido de carbono, pero acá en la sangre venosa vamos a tener una, bueno, más bien sería sangre arterial desoxigenada, ¿no? Vamos a tener una presión de dióxido de carbono mayor a la presión que se encuentra en los alvéolos. Entonces, el dióxido de carbono va a pasar hacia el alvéolo y el oxígeno del alvéolo pasa hacia la sangre arterial para que se dé el intercambio. Entra oxígeno en la sangre y sale dióxido de carbono y nosotros expiramos dióxido de carbono, ¿sí?
Muy bien, entonces pasamos ya a los pulmones, que van a ser órganos pares, esponjosos, elásticos, situados en la cavidad torácica, a ambos lados del mediastino, y van a tener una forma de cono, pues donde va a ser la parte superior del cono, sería el ápice, o sea, hacia arriba, y vamos a tener nuestra base pulmonar descansando ahí en los diafragmas. Va a tener un ápice, una base, dos caras y tres bordes, ¿sí? Sería borde derecho, borde inferior y borde medial, ¿sí? Ok, en cuanto al pulmón derecho vamos a tener tres lóbulos, superior, medio, inferior. Del pulmón izquierdo vamos a tener dos lóbulos, el superior y el inferior. Vamos a tener dos cisuras en nuestros pulmones, que sería una oblicua y otra horizontal. Así, oblicua y horizontal, que nos va a estar dando el lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. Este pues sería nuestro pulmón, ¿sí? Y acá del lado izquierdo, también como un conito, vamos a tener nada más a una cisura oblicua, que nos va a estar dando nuestro lóbulo superior y a nuestro lóbulo inferior. Aquí está la tráquea, ¿verdad? Aquí está la tráquea. Y aquí está el corazonzote. Bueno, entonces peso aproximado del pulmón derecho 600 gramos, el pulmón izquierdo es ligeramente más chico, 500 gramos. El tamaño es acá más corto pero ancho y acá va a ser más largo y un poquito más estrecho. El pulmón derecho es más voluminoso y el pulmón izquierdo va a estar con un poquito menos de volumen. Aquí es donde vamos a encontrar la língula y la escotadura cardíaca, ¿verdad? Que es aquí, pues, donde va a estar descansando el corazón, que sería la escotadura cardíaca. Entonces, pues ya aquí están nuestros pulmoncitos dibujados. Aquí, miren, esta es la cisura horizontal, se las dibujé al revés yo. Y esta es la oblicua. Esta es la oblicua, entonces sí nos divide en lóbulo superior, medio e inferior. Y acá, esta es la cisura, la oblicua, ¿no? La oblicua es la que se presentaría aquí y nos va a dividir el lóbulo superior y el lóbulo inferior que está aquí, pues atrásito, que hasta parece como si estuviera medio posterior, medio posterior. Bueno, entonces, estos son nuestros pulmoncitos, las carinas, los lóbulos. eh, Aquí pues nos colorea, esto nos está coloreando pues las áreas que van a estar ocupando cada uno de los bronquios, primarios, secundarios y terciarios, ¿sí? Que dijimos que se van a ramificar en los terciarios y pues van a ser un total de 10 de un lado y de 8 a 10 del otro. Entonces, pues aquí nada más nos marca las zonas que van a estar ocupando cada bronquio terciario. Bueno, en cuanto a las cisuras límites y el hilo pulmonar, pues bueno, ya dijimos que las cisuras va a estar presente la oblicua en ambos pulmones y la horizontal nada más en el pulmón derecho. Los límites sería aquí del ápice pulmonar, va a estar encimita de la primera costilla, 3 centímetros sobre la clavícula, o sea, va a estar sobresaliendo hacia el espacio supraclavicular del lado derecho. La base va a estar descansando sobre el diafragma. Vamos a tener una cara lateral o costal y una cara medial o mediastínica, donde vamos a tener a los hilos pulmonares. Ahorita les platico de eso. Ah, no, bueno, aquí viene. De respecto al hilo pulmonar, pues es meramente la parte del pulmón, o sea, vamos a verlo así como lateralmente, ¿no? Porque es un cono. Entonces, pues el cono va a tener una, dos, tres caras. Bueno, cuatro con la base. Bueno, pero es un cono, o sea, está medio ahí complicadillo de ver, pero bueno, en la cara medial o mediastínica vamos a tener aquí el hilio pulmonar. Y en el hilio pulmonar es donde pues va a entrar el bronquio principal, es donde van a salir las dos venas pulmonares y es donde también va a entrar la arteria pulmonar. Sí, o sea, del corazón va a ser un hilio derecho y un hilio izquierdo. Miren, y aquí están los cilios. Sí, estos son los cilios de aquí, estos son los cilios. O sea, es una cara pues mediastínica. Este es el pulmón derecho aquí. Esto que les estoy señalando es donde va a entrar el bronquio principal. Esto en azul sería la arteria pulmonar. Está en azul porque pues es sangre desoxigenada. Y en rojo, estas dos van a ser las venas
pulmonares y estos pues, esos que se ven aquí van a ser vasitos linfáticos y nervios. Y acá tenemos pues nuestro ilio derecho y acá de este lado va a estar nuestro ilio izquierdo. Aquí si se fijan nada más para el bronquio derecho está un poquito como más posterior y aquí del bronquio izquierdo en el ilio va a estar entre la arteria pulmonar y entre una de las venas pulmonares también. Aquí vamos a tener la impresión cardíaca del lado izquierdo, vamos a tener la impresión aórtica igualmente. Muy bien, entonces eso los pulmones. Aquí vamos a ver también a lo de las pleuras. Vamos a tener dos pleurecitas que van a ser como unos saquitos que van a estar ahí envolviendo a nuestros pulmones, como el corazón. ¿Se acuerdan que platicábamos también de, de un de un saco pericárdico? Pues aquí vamos a tener a nuestras pleuras como tal, que van a ser que meramente pues, nuestros pulmones de cierta forma estén teniendo algo de protección. Vamos a tener una pleura parietal que va a ser la que va a estar más hacia afuera, hacia la cavidad torácica, y vamos a tener una pleura visceral que es la que va a estar por dentro en contacto estrecho con los pulmones. Entre la pleura parietal y la pleura visceral, pues vamos a tener a nuestra cavidad pleural, que va a ser un espacio virtuoso que va a tener poquito líquido, entre 5 a 15 mililitros, ¿sí? Pero a veces ahí podemos tener, en esta cavidad pleural, podemos tener sangre o podemos tener agua. Si tenemos agua, pues estaríamos hablando de un edema, perdón, de un derrame, y si tenemos sangre, estaríamos hablando de un hemotórax, ¿sí? De pronto ahí, en la pleura, es donde ponemos algunas onditas para estar sacando agua, para estar sacando sangre como tal. También podemos tener aire ahí en esa cavidad pleural, que sería un hemotórax a tensión, que es una urgencia médica. Y eso puede ser porque se dañó la cavidad torácica hacia la cavidad pleural y perforó el pulmón. Y del pulmón pues va a estar saliendo el aire que estamos inhalando y se va a ir estando alojando ahí en esa cavidad pleural. Si se aloja ahí en esa cavidad pleural, pues lo que va a hacer es que va a estar ocupando ese espacio y lo que va a estar pasando es que nuestros pulmones pues no se van a estar pudiendo expandir y si no se expanden, pues vamos a estar teniendo dificultad respiratoria. Entonces es una urgencia. Y si ya ponemos ahí nosotros una manguerita en esa cavidad pleural, pues vamos a estar sacando el agua, vamos a estar sacando el aire, vamos a estar sacando la sangre. Miren, esta sería nuestra cavidad pleural, ahí bien chiquita, ¿verdad? De 5 a 15 mililitros. Vamos a tener una pleura visceral que va a estar recubriendo nuestros pulmones y una pleura parietal de este lado, que es la que va a estar teniendo un contacto con nuestra caja torácica. Este es el espacio, esto que estoy señalando aquí sería la cavidad pleural, esto que señalo acá sería la cavidad, la pleura visceral, y esto que señalo acá externamente sería la pleura eh, parietal, ¿sí? Y aquí pues vamos a tener nuestras costillas, vamos a ver que nuestras costillas también va a tener una porción cartilaginosa que veamos aquí, y pues vamos a tener nuestros músculos intercostales, aquí pues ya el diafragma. Luego ya, acerca de las células que vamos a tener ahí en nuestros alvéolos, pues vamos a tener a los neumocitos tipo 1 y a los neumocitos tipo 2. Nada más aquí mencionarles que los neumocitos tipo 2 van a ser los encargados de secretar este surfactante pulmonar, que va a ser como un liquidito que va a estar haciendo que nuestros alvéolos no se llenen de agua, la humedad. O sea, va a ser como un impermeabilizante, ¿sí? Y lo vamos a tener acá en los neumocitos tipo 1 que van a estar cubriendo pues toda la superficie pulmonar como tal. Y estos neumocitos tipo 1 van a ser los que se van a encargar del intercambio gaseoso. Y los neumocitos tipo 2 van a ser los que van a secretar el surfactante pulmonar. ¿De acuerdo? Luego cuando los nenes nacen muy chiquitos, o sea, los niños, los bebés, cuando nacen muy tempranamente, en la semana 32, 33 por ahí, de gestación, luego estos nemocitos tipo 2 no están bien madurados y no secretan el adecuado surfactante pulmonar. Entonces, ahí cuando no se secreta adecuadamente este surfactante pulmonar, tenemos una entidad clínica que se conoce como síndrome de diestre respiratorio del recién nacido, que meramente pues el bebé está ahí batallándole para respirar porque no se está
secretando el surfactante por los neumocitos tipo 2 y pues a ellos hay que ponerles un poquito de surfactante para que puedan respirar adecuadamente. Bueno, y vamos a tener también las células polvo, que pues van a ser las células del sistema inmune que van a estar funcionando ahí como macrófagos, como células presentadoras de antígeno también, para pues la defensa de nuestro aparato respiratorio. Y aquí pues van a derivar de los monocitos, ¿verdad? Van a ser macrófagos, van a ser células fagocíticas, pero pues también de cierta forma, como son macrófagos, van a tener esta función de presentación de antígeno como tal. Entonces la función va a ser la fagocitosis, van a ser células de la defensa, presentación antigénica, la eliminación del surfactante, del envejecido, y también van a tener aquí cierta forma de destrucción de los eritrocitos viejitos, ¿sí? Bueno. Luego vamos a tener el diafragma, que es el músculo más importante de la respiración, que pues va a encontrarse en nuestras bases pulmonares, ¿sí? Es un músculo estriado, nos va a ayudar ahí con la respiración, que luego, por ejemplo, cuando estamos corriendo, es aquí el diafragma el que nos duele y que luego nos da el dolor de caballo, ¿sí? Del diafragma, pues bueno, nada más conocer que va a tener estas dos funciones, una función inspiratoria activa y una función expiratoria que sería pasiva cuando está relajado. Cuando inspiramos, sube un poco el diafragma, baja, perdón, el diafragma baja para dejar que los músculos bueno, para dejar que los pulmones se extiendan. Y cuando se relaja, el diafragma asciende para ayudar a sacar pues todo el aire como tal, ¿sí? De nuestros pulmones. Y luego, esta es la basecita del diafragma, es el hiato, bueno, en la base del diafragma donde vamos a tener a los hiatos diafragmáticos. Pues ahora sí que como el diafragma va a estar ahí en la base de nuestra parte media, de nuestra cavidad torácica y de nuestra cavidad abdominal, meramente va a estar dividiendo lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. El diafragma divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal y va a tener unos hiatos por donde va a estar pasando el esófago, por donde va a estar pasando la aorta descendente. Miren, se los voy a poner aquí en la próxima diapositiva. Vamos a tener estos hiatos donde va a estar pasando la vena cava superior que va a subir, ¿sí? Vamos a tener al esófago que va a estar bajando, a la aorta descendente que va a estar bajando también para irrigar a las otras partes del cuerpo. Entonces, pues nada más conocer estos tres hiatos de nuestro diafragma, que es donde pues van a estar pasando, donde se va a estar conectando nuestra cavidad torácica con nuestra cavidad abdominal. Y luego ya aquí nada más mencionarles acerca del paquete vasculo nervioso. Se los puse aquí, que es importante porque este paquete vasculo nervioso va a llevar una vena, una arteria y un nervio y van a pasar por debajo de las costillas, por debajo de las costillas. Y esto es importante porque luego cuando queramos hacer un procedimiento de una toracocentesis, que les llamo que una toracocentesis es donde metemos agua, perdón, donde metemos un tubito para sacar agua, sangre o aire, tenemos que tener cuidado de no dañar este paquete vasculonervioso. Y si decimos que pasa por debajo del borde de la costilla, entonces nosotros tenemos que hacer las punciones por arriba de la costilla, ¿verdad? Para no dañar pues este paquete vasculonervioso. Miren, aquí está, parece una toracocentesis, aquí nos está dando la representación de un derrame pulmonar, ¿sí? Entonces aquí picamos más o menos a esta altura que sería de 8, bueno, es que hay varias técnicas, puede ser entre 5, puede ser entre 3, puede ser entre 8. Si es un derrame pleural, vamos a hacer la punción un poquito más abajo porque el líquido pues tiende a descender, ¿verdad? Pero si es hemotórax, perdón, si es un neumotórax a presión, como el aire asciende, pues hay que hacer la punción un poquito más arriba de nuestra toracocentesis. Bueno, entonces aquí nada más, miren, aquí está la costilla, aquí lo que señalo es la costilla y por debajo de la costilla va a estar pasando el paquete vasculo nervioso. Entonces nosotros al momento de hacer una punción hay que intentar puncionar arriba de la costilla, que sería pues en esta parte de aquí, arribita de nuestra costilla para no dañar este
paquete vasculo nervioso. Y pues listo, chico, eso sería todo. Eso sería todo como tal. Cierre síntesis, pues bueno, desde la nariz hasta el alveolo, tiene la especialización celular. Unos producen surfactante, otros producen la hematosis y otros funcionan como macrófagos. Y pues nos da el equilibrio, o sea, nos da la hemostasia, ¿no? Hemostasia de gases y pues meramente la oxigenación. O sea, tiene toda la importancia este aparato respiratorio. Bueno, sería todo. Nos llevamos a un ratito más, pero pues creo que la presentación queda muy, muy, muy completa. Gracias chicos, que estén bien.